Sí, hermanos, pasa a vosotros. Me da mucho gusto estar en esta noche con ustedes. Agradezco a mi hermano Gerson la invitación y a mi hermano Manolo por darme este lugar. Pero antes de continuar quisiera saber si me escuchan bien, hermanos. Todo bien, perfecto. Bueno, mis hermanos, pues además de que me da mucho gusto el poder estar aquí hoy y en esta noche, pues me da mucho gusto también verles, saber que están ahí conectados, ¿verdad? Familia en Cristo, y que pues nos conocemos de tiempo gracias a nuestro Dios, gracias a su misericordia. Me da mucho gusto ver a mi hermano Nacho, que lo veo bastante bien. La verdad es que pues yo lo veo igualito como siempre, ¿verdad? Y eso es una buena señal. Y así a todos ustedes, hermanos, de verdad, a mis hermanos Navarrete, obviamente a la familia Fragoso, veo por ahí a mi hermano Alberto Martínez, y a algunos otros más también de mi familia por ahí, ¿verdad? Conectados. Así que a todos ustedes, muchas gracias, hermanos, por esta invitación. Y bueno, pues en esta noche, pues yo me he puesto en manos de Dios para pues ver o tratar de saber qué es lo que el Señor quiere que les compartamos. Y bueno, pues en este momento el tema que vamos a ver le he titulado de la siguiente manera: renovarse o morir. Esta frase yo sé que ustedes la han escuchado muchas ocasiones, y resulta que de esta frase se dice que se le atribuye a un filósofo y escritor, Miguel de Unamuno, y que se deriva de otra que dice: el progreso consiste en renovarse. Y en su momento pues ya esta dio pie a esta otra frase conocida como renovarse o morir. ¿Y qué refleja esta frase? Bueno, pues realmente es una frase saludable, no tiene ninguna intención negativa. Y la idea es tener una necesidad saludable de realizar cambios, a veces radicales, en el comportamiento, a veces en la imagen, en ocasiones en el trabajo. Pero definitivamente pues tiene que ver con el contexto profesional y personal. Esto lo han ocupado muchas empresas, y se dice que hay dos tipos de empresas bajo esta línea, y lo comento porque de ahí vamos a partir. Primero, las que se renuevan, se adaptan, se actualizan y aceptan el cambio. Y el otro polo sería las que se conforman y por ende mueren o desaparecen. Bueno, mis hermanos, pues justamente hablando de esto, la Biblia está pues llena de cambios. En muchos momentos ustedes pueden notar que el Señor refleja su intención de cambiar muchas cosas. Obviamente esto no se contradice con la esencia de nuestro Dios, porque aunque Él es inmutable y no cambia, sí provoca o ha diseñado las cosas que tienen que ir modificando, que se tienen que ir transformando, que tienen que tener una evolución. Y la vida del hombre, precisamente a partir de que cae en desobediencia, de que se da la famosa caída del hombre, pues existe esa grande necesidad de que haya cambios en nuestra vida, de que haya transformación, de que haya evolución. ¿Por qué? Pues es tan lógico porque en un principio, teniendo una perfección que se pierde a raíz del pecado, pues ahora existe la necesidad justamente de volver de alguna manera a esa perfección. Al haber perdido esa perfección, nosotros tenemos ahora que estar dispuestos a evolucionar para recuperar lo que perdimos. Y dentro de lo que perdimos, pues no solamente, ¿verdad?, es la vida duradera, por llamarlo de alguna manera, sino que hemos perdido también salud, hemos perdido paz, hemos perdido bendición, por ende. Y hoy se trata justamente de rescatar de alguna manera esa esencia que se perdió desde el principio. Quisiera iniciar, hermanos, con la palabra de Dios en relación a un pasaje bíblico para de ahí partir en la idea de lo que hoy vamos a analizar, y que se encuentra en Romanos capítulo 12 y versículo 2, y que ustedes conocen muy bien, y dice así: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje, hermanos, va a ser nuestro texto de partida. El texto áureo le llamo yo, es decir, el de oro, el que vale, ¿verdad?, para este tema y para poder razonar en relación a lo que hoy, pues Dios, creo, nos quiere decir. Primeramente empieza diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? No os conforméis. Hablar de conformarse, pues tiene varias acepciones la palabra ya en el castellano. Una de ellas es ajustar algo a otra cosa. Otra tiene que ver con convenir con alguien, ser de una misma opinión y dictamen. Y finalmente una tercera, que es la que yo quiero tomar para lo que hoy estamos estudiando, y que tiene que ver con darse por satisfecho con algo. Dice aquí el apóstol Pablo, y no os conforméis a este siglo. Algunas versiones de este versículo dicen, y no os conforméis a este mundo. Pues tiene que ver con el tiempo y con el lugar, sin duda alguna, la recomendación del apóstol Pablo. Y en relación al mundo, al lugar donde nosotros habitamos, pues sí, nosotros no tenemos que estar conformes o satisfechos con lo que este mundo nos ofrece, ya un mundo decadente, obviamente, un mundo que de igual manera, como consecuencia otra vez de la caída del hombre, pues ha venido a tener justamente esa decadencia. No nos debemos de conformar a este mundo. Tenemos que ir más allá. Y más allá evidentemente tiene que ver con aquel plano espiritual, metafísico, donde está nuestro Creador. Pero también dice, no os conforméis a este siglo, que es de una forma también aplicable en relación a que no debemos nosotros estar conformes con lo que sucede en este tiempo. ¿Por qué? Nosotros ya de antemano conocemos la palabra de Dios. Hay una promesa, ¿verdad?, de alcanzar una eternidad. Pues justamente nosotros no tenemos que conformarnos a lo que está limitado en este tiempo, al tiempo, sino trascender y buscar más allá, como lo es justamente una eternidad. Pero la frase que a mí me llama mucho la atención es, y no os conforméis. Como les comentaba en un principio, cuando hablamos del cambio, del renovarse, porque el renovarse implica un cambio, decíamos justamente que lo opuesto, ¿verdad?, es el conformarse o el conformismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos caído generalmente y constantemente en nuestra área de confort? Es muy fácil mantenernos ahí, es más complejo y es más dificultoso el poder tener que cambiar o plantearnos la posibilidad de un cambio. Naturalmente y como cultura tenemos o somos muy dados a eso, a que no nos gusta cambiar. Preferimos ya tener nuestra área de confort y estancarnos ahí. Pero hoy el Señor definitivamente nos está llevando necesariamente y obligadamente a experimentar y vivir un cambio en nuestra vida. ¿Y por qué surge este tema, hermanos? Justamente por lo que hoy estamos viviendo. Hoy todo el mundo, ya sabemos, ha cambiado irremediablemente y para siempre. Y no solamente el mundo, sino también ha cambiado nuestra vida, nosotros como hijos de Dios. Nosotros como miembros de la iglesia, ya cambió todo. Tan es así que los sábados hoy no podemos asistir a la casa de oración. Y ahora tenemos que estar, ¿verdad?, detrás de una pantalla como lo estamos haciendo ahorita y tener que seguir un culto, por ejemplo, de esta manera. O a lo mejor reunirnos internamente como hoy lo estamos haciendo, ¿verdad?, a través de Zoom, para poder interactuar y para poder recibir la palabra de Dios o poder cantar, poder orar. Ha cambiado ya la forma, ¿sí?, de lo que nosotros veníamos haciendo. Para algunos ese cambio, ¿verdad?, les ha producido frustración, les ha producido ansiedad, les ha producido tristeza, pesar, aflicción. Por ahí hemos visto que han surgido algunos compositores, ¿verdad?, hablando de cuánto se extraña el templo, la casa de oración, y hasta cierto punto es válido. Digo, finalmente en su momento David también hablaba de eso, ¿verdad?, de cómo es que él anhelaba estar en aquellos atrios de Dios, y repito, es válido. Sin embargo, hermanos,
yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere nuestro Dios a raíz de esta pandemia en nuestra vida? Y yo, hermanos, lo que vengo a encontrarme es que Él nos ha orillado irremediablemente, insisto, a un cambio, a una transformación, a una renovación que no hay opción. Y pasó. ¿Cuántas fiestas ya llevamos celebrando fuera de la casa de oración, hermanos? Lo que nunca, al menos nuestra generación, jamás había visto que se celebrara, ¿verdad? A nivel general, una solemnidad como es la fiesta de la Pascua, como es la fiesta del Pentecostés, fuera de la casa de oración. Y parece ser, ¿verdad?, que va a suceder lo mismo con la fiesta de las cabañas. No me quiero adelantar porque todavía está por verse, pero pareciera ser que así va a ocurrir. Y entonces, ¿cuál es la intención de Dios? Porque yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero todo esto está bajo la voluntad del Creador, bajo la intención de Dios. Esto que está pasando no es así como que Dios se haya desentendido de lo que le sucede al mundo por sus consecuencias, por lo mal que hemos hecho las cosas. No, hermanos, Dios siempre está detrás de todo lo que tiene que ver con nosotros como seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama, hermanos. ¿Sí? Dios ama a toda la humanidad. Eso es ese texto, además, ¿verdad?, de que refleja su amor y la misericordia que tuvo por nosotros para ser salvos, también nos deja ver y declara que Dios está detrás de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Dios no está desentendido, hermanos, de lo que estamos viviendo, y mucho menos nosotros que formamos parte de la iglesia de Dios y que somos hijos de Dios. Definitivamente, hermanos, no es así. Dios está atento a todo lo que está ocurriendo. Y puedo decirles, hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene una intención. ¿Sí? Independientemente de la intención que tiene con el mundo, tiene una intención con la iglesia. Y ya está ocurriendo. Ya está tan ocurriendo que nos está orillando a un cambio, a una transformación. Nos guste o no, Dios nos ha llevado a este punto. ¿Por qué? Bueno, pues es justamente en las cosas en las que nosotros tendríamos que reflexionar. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y evidentemente, hermanos, algo a lo que nos está llevando es a reconocer que nosotros no podemos darnos por satisfechos, ¿sí?, en relación a un conformismo. Yo creo, hermanos, que hemos tenido la grande bendición de haber conocido la iglesia verdadera. Yo creo que todos de eso no dudamos ni un momento, de tener la doctrina pura. Pero ¿qué más? ¿Qué más se ha estado perdiendo? O quizá ¿qué se ha olvidado? Que Dios nos está orillando a esto. Dice Éxodo capítulo número 16. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. De cualquier manera, pues voy aquí a procurar compartirles la cita bíblica para ponérselas un poquito más fácil, ¿verdad? 16:1 de Éxodo, y dice de la siguiente manera en adelante. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó aquí según lo que estamos nosotros leyendo? Pues resulta, ¿verdad?, que el pueblo de Israel salió de Egipto después de una cautividad de muchísimos años. Y el Señor, hermanos, pues los liberó, pero los llevó por el desierto. Y según estos versículos, ¿verdad?, dice que toda esa congregación, que por cierto, a mí me gusta mucho hablar de esto en relación a los números, porque la escritura nos dice que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y de hecho algunos comentaristas dejan ver, y tiene mucha lógica, que esos 600,000 eran hombres de guerra. O sea, hombres que ya estaban en edad de poder combatir, de pelear, porque claramente cuando Dios les hace la promesa de poseer la tierra prometida, no es que, ¿verdad?, nada más iba así como a llevarlos y que entraran sin mayor problema.
No, ellos iban a tener que enfrentar a los pueblos, tan lo sabían que en su momento, perdón la expresión, por eso se echaron para atrás, ¿no? Porque pues vieron a quienes iban a enfrentar y dijeron, no, pues no la tenemos nada fácil. Bueno, pero antes de eso, sigue diciendo aquí, una vez que salieron de Egipto, dice el versículo número 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Dice que la congregación, bueno, ya no les dije cuántos se dice que eran, ¿verdad? Se dice que ya contando mujeres y niños eran alrededor de 3 millones de personas. Por ahí hay la manera de hacer esa aproximación. Pero pues por lógica, ¿verdad? No está nada lejano de la realidad. Generalmente en una sociedad, y bueno, la iglesia a veces es un ejemplo para esto, lo que más hay son mujeres y niños, ¿verdad? Entonces, pues sí, va por ahí la cifra, imagínense. Y toda esa congregación, cerca de 3 millones de personas, dice que murmuraron contra Moisés y Aarón. ¿Cómo murmuraron? Bueno, dice el versículo número 3. Y decíanle los hijos de Israel. Fíjense nada más. Esto, hermanos, antes de leerlo, me interesa mucho que estemos en el contexto porque ese pueblo acababa de dejar una esclavitud de muchos años. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado privado de su libertad. Dios no lo quiera. Pero debe ser algo bien difícil. A veces escuchamos historias de gente que ha sido secuestrada. A veces escuchamos historias aún dentro de nuestra misma iglesia de gente que ha estado presa. Y es una situación, hermanos, bien compleja. Y el poder tener la libertad, hermanos, pues obviamente es algo que todos ansiamos, aunque no hayamos sido privados de nuestra libertad, todos anhelamos ser libres. ¿A quién no le gusta ser libre? Sin embargo, hermanos, estos israelitas que acababan de dejar la esclavitud y se hicieron libres, dijeron esto, hermanos: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Lo que estos israelitas, hermanos, estaban pronunciando está fuerte. Preferían la muerte antes que haber dejado Egipto. ¿Por qué? Fíjense lo que ellos añoraban. Cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A veces, hermanos, cuando hay una necesidad y sobre todo, ¿verdad?, cuando hay ausencia del pan, hasta cierto punto entendemos, ¿no? Estos pues estaban en un desierto, ¿no? Un lugar pues donde no es apto para poder pues llevar una vida, ¿verdad?, común. Y es 3 millones de personas con sus chiquitos, con las mujeres. Tenían hambre. Pero aquí el punto, hermanos, que yo quisiera resaltar en relación a lo que nosotros estamos hablando es que en muchas ocasiones, amados hermanos, el cambio que implica nuestra libertad nos hace preferir ser esclavos. Y así es, hermanos. A veces el cambio, vuelvo a leerlo, que implica tu libertad, te hace preferir ser esclavo. ¿A qué nivel, hermanos, el hombre llega a conformarse con lo que tiene? A este nivel, hermanos, de estos israelitas, de todo un pueblo que estaba más cómodo siendo esclavo, trabajando de sol a sol, ¿sí?, siendo lastimados, siendo maltratados. Preferían eso a estas alturas por una necesidad que se presentó en el desierto a tener ahora su libertad y seguir adelante y luchando por ella. Yo sé que hay muchos factores, ¿verdad?, que los hicieron de pronto expresar estas palabras. Pero lo que yo quiero resaltar es esto, hermanos.
El conformismo muchas veces nos lleva a preferir estar en esclavitud que tener la libertad. Inevitablemente, hermanos, la libertad nos ha sido ofrecida a nosotros, ¿o no? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tendría que darnos libertad. Tendría que hacernos, ¿verdad?, libres del pecado, de la maldad, de dejar aquella vida pasada. Pero a veces es más cómodo llevar la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. A veces es más cómodo, ¿verdad?, ser esclavos. A veces el cambio que implica tu libertad te hace preferir ser esclavo. Y si bien es cierto, hermanos, ya se pagó un alto precio para nuestra libertad, ahora está en nosotros aceptar ese cambio o no. Y yo sé que, hermanos, en realidad estoy hablando con gente, ¿verdad?, con la iglesia, que en general ya hemos vivido y experimentado un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizá hemos bajado a las aguas del bautismo, nos hemos bautizado, pero ahí quedan los cambios que Dios quiere para con nosotros. Hasta ahí llega, hermanos, lo que Dios pretende en nuestra vida. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que Dios constantemente nos está incomodando. Yo en muchas ocasiones les comparto esto a los hermanos. Dios nos incomoda. ¿Para qué? Justamente para que nos movamos, para que, así como cuando de pronto, ¿verdad?, el sillón o la silla donde estamos sentados decimos, ay, pues esto ya, ¿verdad?, perdió su comodidad, como que ya hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos cómodos, porque a lo mejor el respaldo ya está caído o le falta ahí resistencia a la espuma, ¿no?, a la esponja que tiene la silla o el sillón. Muchas veces así es Dios con nosotros. Nos empieza a incomodar, pero nosotros como que nos resistimos y decimos, no, todavía aguanta, ¿no?, este sillón. ¿A poco no? Quiero ponerles unos ejemplos, hermanos, de cómo es que Dios se incomoda. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí, ¿verdad? Abraham se dice que era un hombre rico, que tenía muchas posesiones. O sea, tenía la vida que cualquier mortal quisiera tener. ¿A poco no? Sí. Una vida estable, una vida resuelta, sin preocupaciones. Pero de pronto, hermanos, se encontró con el Creador. Y el Señor le dijo, deja tu tierra, deja todo lo que tienes, ¿sí?, poniéndole en nuestros días, ¿verdad?, casas, autos último modelo, tal vez por ahí un Ferrari o lo que ustedes gusten, hermanos. ¿Sí? O el bochito para los que son amantes del bochito. ¿A poco no? Y Dios le dijo, lo que yo tengo para ti es mucho más grande. Es algo sublime. Pero tienes que dejar esto. Y por cierto, mucho de eso que yo te estoy ofreciendo a ti, tú no lo vas a ver. Peor tantito, ¿no? Peor tantito. Sino que esa bendición que Dios le estaba ofreciendo a Abraham iba a trascender en otras generaciones. Tan es así, hermanos, ¿sí?, que él, como padre de muchedumbres, con la decisión que en el momento que él tomó, nos ha bendecido a nosotros, ¿sí o no? Porque dice la Escritura, ¿verdad? Si nosotros somos de Cristo, simiente de Abraham, somos, y conforme a la promesa, sus herederos. ¿Hasta dónde trascendió, hermanos, esa incomodidad que Dios le puso a Abraham? Y digo incomodidad porque pues tuvo que deshacerse, desprenderse de todo aquello que él tenía y que pues su lucha le tuvo que haber costado, ¿verdad? Y ahora, hermanos, Dios lo incomoda. Dios lo incomoda para cambiar, para necesariamente transformar su vida. Y un cambio radical, hermanos, de 180 grados. Dejar algo estable por irse a peregrinar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente estaríamos en disposición de hacer algo así? Y solo porque Dios nos lo está ofreciendo. Y quizá una promesa que nuestros ojos
en este tiempo, ¿verdad?, no van a ver. ¿Se acuerdan de José? Es otro que fue incomodado por Dios. ¿Cómo lo incomodó? Lo alejó de su familia. Pero también, hermanos, para hacer bendición. Porque nosotros conocemos, ¿verdad?, que a través de él, su familia en tiempos de escasez pudo haber sido alimentada. Otro ejemplo, el de Noé, ¿verdad?, que lo incomodó con algo que a muchos nos pesaría, la reputación, ¿no? El que nos vean como zafados, como locos. A Noé Dios lo incomodó así, haciéndolo ver como un loco, para preservar, hermanos, la vida de la raza humana. No poca cosa, hermanos. O sea, y cuando digo incomodó, es lo que experimentaron estos personajes no fue nada cómodo. ¿Están de acuerdo? Al pueblo, hermanos. Al pueblo, en su momento, al pueblo de Israel, varias veces lo tuvo que incomodar. ¿Se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautividad a Babilonia? Sí, ¿verdad? Pues justamente, hermanos, Dios tuvo que incomodar a todo un pueblo para hacerlo reaccionar, para despertar su conciencia, para volverlo a Él, a hacer su voluntad, a ser ese pueblo santo escogido, a ser ese pueblo con el que había hecho un pacto y que éste transgredió, a regresarlos a ser ese pueblo, ese gran tesoro entre todos los pueblos. Y los incomodó, hermanos, llevándolos en cautividad 70 años. Y esa historia, hermanos, se ha repetido varias ocasiones con ese pueblo. Fíjense, hermanos. Dice Filipenses, para que veamos, o sea, a qué nivel Dios puede incomodar con la finalidad de cumplir un propósito. Dice Filipenses capítulo número 2. Se los quiero presentar aquí en la pantalla. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Versículo 4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual a lo de otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dices, ustedes tienen que sentir esto que sintió Cristo Jesús. ¿Qué sintió? ¿Qué experimentó? Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, él teniendo una gloria celestial, él teniendo, hermanos, un nivel, ¿verdad?, mucho mayor que nosotros, porque nosotros somos terrenales, y él siendo celestial, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? Dice que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A veces, hermanos, para poder comprender esto, me gusta poner un ejemplo muy burdo, porque creo yo que es así de burdo lo que tuvo, la incomodidad que tuvo que experimentar Jesucristo. ¿Sí? Y espero explicarme en este ejemplo. Es como si de pronto, ¿verdad?, a ti o a mí, Dios nos dijera, ¿verdad?, a ver, tú, ser humano, vas a morir por todos los animales del mundo, pero te tienes que hacer un animalito para ser sacrificado y que ellos sean salvos. ¿Me explico? En esta analogía, yo sé que muy burda, pero para mí es lo que pasó con Jesucristo. O sea, él no era un ser humano, él era un ser celestial que tuvo que dejar esa gloria para hacerse carne, para ser uno como nosotros. Y entonces así, ¿verdad?, siendo semejante a los hombres, dice el versículo 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le ensalzó a lo sumo,
dándole y diole, perdón, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Este último versículo, hermanos, es muy interesante. Hoy en el culto que tuvimos en la mañana, yo sé, y por ahí un hermano lo expresaba, ¿no? Para él era nuevo que de pronto yo me dirigiera a Jesús, pero lo hago justamente basado en este versículo, cuando dice que, ¿verdad?, en su nombre se doble toda la rodilla. O sea, el peso que Dios le da a Jesús, por este otro versículo también, ¿sí?, es mayúsculo. ¿Y qué vemos con...? Bueno, les quería decir, perdón, para regresar a la idea que les quería comentar. Cuando dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad?, de los que están en el cielo como en la tierra, tiene una recompensa. Es decir, todos estos personajes que en su momento les he mencionado y que fueron incomodados por Dios para cambiar, para evolucionar, tuvieron una recompensa. Y no solamente ellos, sino sus familias. Jesús obviamente va a tener una recompensa más allá de la que hoy tiene. Y es que le va a ser dado un reino. Entonces, aquí hay tres cosas, hermanos, que yo quisiera rescatar de lo que estamos nosotros reflexionando en relación a estos ejemplos. Y es que, ¿sí?, Dios nos incomoda, pero Dios lo hace con un propósito que va a tener una trascendencia directa en nuestra vida, pero que también va a tener una trascendencia y un favor en todos los demás. Es decir, cuando Dios te está incomodando a ti para cambiar, para transformar, para moverte de tu área de confort, evidentemente tiene mucho que ver con el área espiritual de tu vida, es porque te quiere bendecir, es porque te quiere usar, es porque te quiere hacer a ti un instrumento de bendición para muchos más. ¿Me explico? Y esto es maravilloso, hermanos. Pero aquí la cuestión es, ¿cuántos de nosotros estamos en esa disposición de ser usados, de ser bendición, de ser salvadores, como lo fue no solo Jesús, como lo fue un Samson, ¿sí?, como lo fue un Moisés, que se perdió de la tierra prometida, pero que benefició a otros más? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a ello? Por supuesto que Dios no te va a llevar a hacer algo que tú no puedas realizar. Y tampoco te va a obligar, evidentemente. Pero yo lo que quisiera, hermanos, despertar, y yo creo que lo que Dios quiere despertar en nosotros en esta tarde es en no desaprovechar las circunstancias que hoy estamos viviendo para transformar nuestra vida. Una transformación que nos dé crecimiento. Porque claro, aquí no se trata de transformar por transformarse y cambiar y por molestarte. No. Esto tiene una razón de ser. Serás incomodado para ser transformado y así puedas experimentar la voluntad de Dios. Esto lo vimos en el pasaje áureo con el que comenzamos. Quiero regresar otra vez a él. No te puedes conformar a este siglo. Te tienes que reformar por la renovación, dice, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entonces experimentes en realidad cuál es la buena voluntad de Dios. A veces decimos, ¿verdad?, es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero dice que aquí que hay algo más sublime que hacer la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios. Y es esa buena voluntad que es agradable y que es perfecta. ¿De qué se trata esto? Pues déjame decirte que es algo que tienes que descubrir tú. Es algo que puedes descubrir por tu cuenta. Si entonces tú
te das la oportunidad justamente de ser incomodado por Dios. Y no solo incomodado, sino pararte quizá, ¿verdad?, de ese sofá tan cómodo, reclinable, automático, hasta con esos que tienen para vasito aquí, tomar tu agua fría, pararte de ahí y moverte hacia donde Dios te quiere llevar. Solo así, dice, vas a descubrir algo que no cualquiera, sino solo aquellas personas, hombres o mujeres, que decidan aceptar el reto. Porque esto es un reto, hermanos. Yo siempre digo, Dios nos está retando frecuentemente. Y obviamente lo hace, ¿verdad? No por molestar, o sea, esta incomodidad no es nada más por molestar, sino porque nos quiere ver crecer. Es muy interesante, hermanos, que en ese pasaje áureo que les di en un inicio, allí vemos la palabra reformar, pero que se deriva de otra palabra que ustedes han escuchado y es esta: metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis, hermanos? Pues es un cambio mayúsculo, o sea, no es solamente cambiar. El ejemplo justamente lo vemos, ¿verdad?, en las mariposas. ¿Cómo se va dando su evolución o su metamorfosis? Bueno, todo empieza por un huevito, ¿no? Que es puesto ahí en las hojas. De pronto ese huevito se convierte en una oruga o en una larva. Después esa larva se convierte en una crisálida. Seguramente han visto esos capullitos, ¿no? Recuerdo que allá en la iglesia, en la localidad de Toluca, cuando era niño, había unas bancas de concreto y abajo había demasiados de estos. Y había un montón de orugas, por cierto, que alguna vez a un hermano lo picó. Y después de ser una crisálida, ¿verdad?, entonces se transforma en una hermosa mariposa. Todo, hermanos, la evolución que debe de tener, ¿verdad?, ese huevito para convertirse en esa mariposa, hermanos, es un proceso, valga la palabra, valga la expresión, un proceso, ¿sí?, y que implica, hermanos, un constante cambio. No quedarse siempre igual. Evolucionar y vivir esa metamorfosis justamente es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque vuelvo a repetir, esa palabra metamorfosis la encontramos en este texto en el original, cuando dice más reformaos. O sea, tienes que vivir una metamorfosis. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, ¿sí? Una metamorfosis, un cambio constante, una evolución, ¿sí? No se trata nada más de que, bueno, pues ya me bauticé, ya y cumplí con un requisito para obtener la vida eterna y para ser llamado miembro de la iglesia de Dios, y es más, hasta me dieron la bienvenida, ¿verdad?, a las filas de Israel, que sí es muy relevante, sí, no digo que no, pero quizá a veces nos enfocamos tanto en ese asunto del bautismo que creemos que con eso ya fue suficiente. Y no, hermanos, una metamorfosis implica un cambio, una transformación, una mutación, una evolución de algo a algo diferente. Es así, ¿sí? Y lo que hoy estamos viviendo, hermanos, para ir aterrizando la plática, la reflexión de hoy, ¿sí?, lo que hoy estamos viviendo, ya lo decía en un principio, ha generado una metamorfosis en muchos, inevitablemente. En algunos, ¿verdad?, ha logrado esta pandemia que hayan cambiado sus hábitos por mantenerse saludables y quizá así aminorar los efectos del virus, porque sabemos pues que entre más enfermito pues más estás expuesto, ¿verdad?, a que este virus te ataque con mayor fuerza, ¿sí? A algunos otros, ¿sí?, les ha provocado, ha habido obviamente a quienes les ha acarreado crisis, pero ha habido a otros que les ha provocado un cambio favorable, que es en este caso el que nosotros estamos buscando. Algunos están creciendo financieramente en sus negocios porque ahora justamente estuvieron dispuestos a ese cambio
y quizá ahora, por poner un ejemplo, pues su negocio lo llevaron, ¿verdad?, a ver ventas online o métodos virtuales. Por ejemplo, los alumnos, los chicos que van que todavía asisten a la escuela, ya sea desde el kinder, en la primaria, secundaria o hasta la universidad, inevitablemente cambió su vida. A nosotros nos pasó, ya con nuestro pequeñito, ¿verdad?, que está en el kinder, pues ya desde esa edad ahora tenía que tomar sus clases virtuales. Y cambió totalmente, porque sin saber muchos de nosotros, o la mamá, ¿sí?, o la abuelita, porque por ejemplo hubo casos donde en el salón de mi hijo, ¿verdad?, la mamá tenía que trabajar y la abuelita le tuvo que entrar ahí a ayudarlo, a apoyar al chiquito o a la chiquita. Y quizás son personas que no se veían, ¿verdad?, agarrando una computadora o un teléfono, y esta situación los llevó a un cambio inevitable. Pero ¿y nosotros, hermanos? Nosotros que somos espirituales, ¿a dónde nos ha llevado esta pandemia, hermanos? ¿A una crisis? ¿A una frustración por no estar en la casa de oración? ¿A qué nos ha llevado, hermanos? Pues yo los quiero invitar. Si es que esta pandemia, ¿sí?, te ha impactado negativamente, hoy tú le des un giro y te ayudes de Dios. Porque Él no nos quiere, hermanos, no nos quiere afectar para mal, nos quiere afectar para bien. Y yo te invito a que esta pandemia justamente te lleve a un cambio positivo, a un crecimiento. ¿Por qué hablo de cambio? Porque para poder tener crecimiento tienes que cambiar. ¿Sí? O sea, el que crece, el claro ejemplo, ¿verdad?, es que somos nosotros como seres humanos cuando estamos pequeños, ¿verdad? Tenemos cierta estatura, vamos creciendo, ¿y qué pasa? Vamos cambiando, ¿sí o no? Entonces el crecimiento implica un cambio. Y dice, hermanos, al respecto de lo que hoy te estoy queriendo invitar, dice Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quiénes predestinó, hermanos? A nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que seamos semejantes a Él, a nuestro amado Jesús. Jesús es el modelo perfecto, hermanos, que nosotros debemos imitar. Jesús, hermanos, tiene que ser el reto de hoy. ¿A qué me refiero con el reto de hoy? Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Al final Él es el parámetro, el modelo perfecto. Y este cambio que hoy tenemos que experimentar, justamente nos debe de llevar a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para imitarlo. Para vivir como Él vivió. Para pensar como Él pensó. Para estar dispuestos a hacer lo que Él hizo. ¿Sí? ¿Qué hacía Jesús? Él oraba. Y no solamente oraba. Sus discípulos veían tal trascendencia que tenía la oración en Él, que le decían, Señor, enséñanos a orar. Es decir, que los discípulos de Cristo se dieron cuenta de lo relevante que tenían los hábitos que practicaba el Señor Jesús. Y un hábito, hermanos, que hoy te invito realmente a hacer constante, a hacer como el pan cotidiano, es la oración. Quiero confesarme con ustedes, hermanos. Yo a la fecha no me considero un hombre de oración. Sí. Yo creo que hay que empezar por ahí, por reconocer por dónde Dios nos está incomodando para dar un paso. Y cuando yo digo que no me considero un hombre de oración, no es porque no ore o doble mis rodillas o eleve plegarias a Dios.
pero la realidad es que no soy constante. Generalmente, quizá como algunos, no quiero generalizar, porque seguramente entre nosotros hay varios que tienen esta oportunidad o han desarrollado, mejor dicho, este hábito de la oración. Pero yo no lo tengo, hermanos. Yo no lo tengo como sé que debería tenerlo. Y más como en el lugar o en la posición que Dios inmerecidamente me ha permitido estar, como es hoy hablándoles a ustedes. Pero también les comparto con esto, hermanos, porque quiero empatizar. O sea, quiero que nos demos cuenta que todos podemos y tenemos áreas en las cuales tenemos que cambiar y crecer. Sí. Sin embargo, esta pandemia, hermanos, a mí personalmente me ha traído esa necesidad, y yo sé que a muchos de nosotros, de orar. Y cuando, hermanos, le damos el tiempo a la oración, nuestra vida cambia. Nuestra vida se transforma, sufre una metamorfosis. Aun cuando hemos venido caminando en la iglesia, yo soy el claro ejemplo, nacido en la iglesia, ¿sí? Ustedes lo saben, la mayoría, un padre ministro, ¿sí? Mi madre, pues que también siempre hizo mucho por nosotros. Gracias a Dios los hermanos biológicos estamos en la iglesia. A lo que voy es, he tenido lo que muchos de nosotros tenemos, acceso a la palabra de Dios. Pero hoy me doy cuenta, hermanos, que no es suficiente. Dicen por ahí, nunca es suficiente. Y tiene mucho de razón. Porque lo que hoy, personalmente, y hablo por mí, he experimentado, con lo poco que he aumentado mi hábito en la oración, mi perspectiva está cambiando por completo. Es más, siendo honesto, había cosas que yo pronunciaba o decía, pues a veces con el ánimo de contagiar, de pues como enrolarnos en palabras, ¿no? Que a veces usamos en la iglesia. Pero a veces había cosas que yo decía o hablaba y no había experimentado. Pero lo digo, hermanos, no enorgulleciéndome, pero sí sabiendo que Dios a mí y a ti me tiene misericordia. Y si algo le agrada a Dios, y yo estoy seguro que se emociona y grita de alegría, es cuando a ti y a mí nos ve evolucionando en santidad, en espiritualidad, en elementos que nos acercan más a Él, como es la oración. Otro punto, hermanos, que Jesucristo practicaba, y lo practicaba como ningún otro, el ayuno. Hace no mucho, hermanos, aquí en la casa experimentamos un milagro, literalmente. Y yo no me di cuenta hasta que alguien me lo hizo ver, alguien externo. No les voy a profundizar la historia, pero créanme, vivimos un milagro. Y analizando, hermanos, o sea, en la situación en la que nos vimos toda la familia, y que Dios nos libró, de pronto yo me puse como hice un ejercicio de ir hacia atrás. ¿Qué provocó que Dios hiciera este milagro y tuviera misericordia de nosotros? Y de pronto, hermanos, caí en esto. Hace unos meses atrás, creo que Dios puso literalmente en mi mente y en mi corazón un deseo que empezó por una prédica de invitar a algunas familias a orar los martes a las 9 de la noche. Ya a estas alturas, la verdad, ya perdí la cuenta, pero yo creo que nos andamos acercando al año. Que aquí en casa, hermanos, gracias a Dios, no ha faltado un martes. Desde entonces, donde juntos como familia, y estoy hablando de que es una casa donde vivimos pues la familia de mi abuelito, la familia de por lo menos 2 tíos, mis padres, nosotros, y ese día nos juntamos a las 9 de la noche a orar. Y se fue haciendo un hábito que se perdió. Y perdón, hermanos, que ponga este ejemplo, pero pues es lo que yo he vivido. Y de repente dije, pues es que ahí está la respuesta, hermanos. O sea,
esto que hemos hecho, esto que mi familia y yo decidimos hacer de manera constante y que decidimos que nada lo iba a cambiar, hoy puedo decir con seguridad, hermanos, que blindó, así literalmente, blindó nuestro hogar. Y si yo te lo comparto, no es por decir, ay, nosotros somos la familia perfecta, nosotros somos la última Coca-Cola, ¿no?, del planeta, porque no es así. No es así. Simplemente hicimos algo tan elemental que Dios no lo desechó y blindó nuestro hogar. E insisto, si te lo comparto es porque te quiero motivar a que si tú practicas algo así o lo quieres empezar a hacer, lo hagas. No claudiques, porque vas a ver los resultados tan maravillosos que de otro modo, y perdón, ni siquiera con el solo estudio de la palabra de Dios, tú vas a encontrar. Tú vas a descubrir. ¿Se acuerdan lo que decía el texto? ¿Se acuerdan lo que decía nuestro texto áureo? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de nuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta no la vas a experimentar, hermano, si no estás dispuesto a esa metamorfosis en tu vida. Hay mucho que decir, hermanos, pero pues la verdad es de que yo sé que ya me he extendido y quisiera ir concluyendo. Y quiero concluir con esto. Dice Juan capítulo número 17. Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. Te pongo en contexto, digo, yo sé que conoces estas lecturas, pero igual por si no te recuerdas, estando Jesús en esta tierra, Él orando a Dios, Él expresó estas palabras al Señor. Estas cosas habló Jesús. Levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo creo que ya nos percatamos qué ejercicio estaba en ese momento realizando Jesús, ¿verdad? Cuando dice el primer versículo: y levantados los ojos al cielo, evidentemente, hermanos, Jesús estaba orando a Dios. Estaba practicando un hábito fundamental de su vida y que lo hizo ser quien fue, más allá de que fuera el Hijo de Dios, porque ya leímos que Él se hizo carne y habitó entre nosotros y experimentó todo lo que nosotros hemos vivido. Y para mantenerse íntegro, hermanos, Él practicaba eso, la oración. Y Él le dijo al Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Dice, ya se cumplió el objetivo. Ha llegado la hora de que consume todo esto, porque se venía, ¿verdad?, ese gran acto tan trascendente en favor de toda la humanidad. Y dice el versículo 6: yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Jesús, hermanos, Jesús, independientemente de venir a morir por todos nosotros, Él claramente dice que tenía una misión. Y era atraer al ser humano hacia Él, porque a través de Él, Él los iba a llevar al Creador. Dicen los últimos versículos de este capítulo número 17. Dice el versículo número 20. Mas no ruego solamente por estos, sigue orando Jesús,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos... ¿Cuál era el propósito que Jesucristo tenía, hermanos, en esta tierra? Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús anhelaba, hermanos, que fuéramos uno en Él y uno en Dios. Es decir, que tuviéramos una misma manera de pensar, una misma manera de actuar, una misma forma de tomar decisiones. Jesucristo anhelaba eso y más. Dice el versículo número 22. Y yo, la gloria que me diste les he dado. ¿Para qué? Otra vez, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Dice finalmente, y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté también en ellos, y entonces así yo en ellos. Finalmente, amados hermanos, yo quisiera que nos quedáramos con este pensamiento del Señor Jesús. Con todo lo que hoy les he planteado, ¿verdad? O que Dios ha puesto en mi corazón para plantearles es justamente esa incomodidad que Dios hoy nos está poniendo. Esta pandemia que nosotros hoy estamos viviendo tiene que tener una relevancia en nuestra vida. No puede, hermanos, esto terminar, si es que está en la voluntad de Dios que termine, y que nosotros, hermanos, hayamos salido igual o peor. Tú tienes que descubrir cuál es esa buena voluntad que Dios tiene reservada para ti. Tú tienes, en relación a aquellas áreas que tienes para mejorar, que encontrar qué es lo que tienes que trabajar hoy. Hoy yo te acabo de compartir lo que personalmente en mi Dios ha estado trabajando, y es la oración y el ayuno. Y que esto de verdad trae una relación que al final debemos de hallar con Dios. Porque eso es lo que acabamos de leer. Tenemos que buscar y anhelar una relación con Dios. No podemos, hermanos, como iglesia, y lo dice alguien que ha crecido en la iglesia de Dios israelita, y que creo todavía tengo esa capacidad para darme cuenta que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Si Dios está permitiendo esto a la iglesia, es porque quiere hacernos crecer, y porque quizá llegamos a un punto donde todo era mecánico, donde todo era monótono, donde nada más era cumplir por cumplir. Él quiere que aprendamos a relacionarnos con Él. Eso sí estoy convencido, hermanos. Él quiere que tú y yo aprendamos a relacionarnos con Él. Pero una relación no se puede dar si tú no tienes comunicación, si tú no te acercas a esa persona con la que te quieres relacionar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, hermano, yo te invito, y hermana, a que busques a Dios. A que busques, pero más allá de una Biblia, más allá de un himnario, más allá de una canción, más allá de doblar solamente tu rodilla, porque todos lo hacen. Yo te invito a que busques a Dios, a que hables con Él, literalmente. Y ya desde este momento te digo, Él tiene mucho que decirte. Aprenderás a escuchar y a recibir cosas que de otro modo no hubieras recibido. Finalmente, si me lo permites, porque ya lo decía mi hermano Manolo, ¿verdad? Agradezco el halago, pero más allá de una superintendencia, a mí si algo me gusta es cantar.
porque yo sé que a ustedes también, ¿verdad? No me van a dejar mentir, hermanos del moral. Este canto, hermanos, justo Dios me inspiró en alguna ocasión cuando alguien iba a bajar en las aguas del bautismo. Yo ya estaba bautizado, yo ya había vivido esto, pero sucedió que me puse en el lugar de alguien, de un supuesto que había tenido una vida complicada y que en su momento pues había decidido cambiar. Dice así: los años han pasado ya, mis actos han quedado atrás, mi vida ha sido tan normal que la debo olvidar. Me confieso ante ti que no puedo así seguir. De sobra sabes que hasta hoy he vivido sin una ilusión. Tú debes comprenderme, sí, que no he sido tan feliz. Tanto que has llegado a mí, y por eso estoy aquí. Hoy vengo a renacer, limpiar todo mi ser, cambiar todo mi interior y ver la luz como el día de ayer. Ahora estoy seguro que mi vida ya no será más lo que en el pasado pensé. Parecía tan normal, y por eso lucharé, pues contigo viviré. Hoy vengo a renacer, limpiar todo mi ser, cambiar todo mi interior y ver la luz como el día de ayer. Y voy a serte fiel, no lo olvidaré, no lo olvidaré. No olvidemos, hermanos, nunca aquellos pactos que hemos hecho con Dios, porque ese pacto, mientras
mientras tengamos vida, está vigente. Y más allá de un pacto, hermanos, de hacerlo quizá por la obligación de cumplir, deja que tu corazón haga por convicción. Poco a poco. No es de la noche a la mañana, pero sí está dispuesta a crecer. Porque poco a poco, de gloria en gloria, irás acercándote más a ser como Jesús. Y entonces ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Les agradezco mucho, hermanos, que me hayan regalado estos minutos. Y de verdad me siento privilegiado porque pues he podido compartir con ustedes esto. Deseando de todo corazón que les haya edificado. Y mis mejores deseos para todos ustedes, hermanos. Paz a vosotros.